Vivía entre los muertos porque los vivos lo habían expulsado. Día y noche deambulaba entre las tumbas, aullando como bestia, cortándose con piedras afiladas. Su nombre era Legión, porque eran muchos los demonios que lo atormentaban. Cadenas de hierro no podían sujetarlo. Grilletes se hacían añicos en sus manos. Era el terror de la región, un espectáculo de horror que nadie podía domar. Pero un día, alguien llegó a la orilla. Alguien que no traía cadenas, sino autoridad. Alguien que no huía de los endemoniados, sino que los demonios huían de él. Esta es la historia del endemoniado gadareno, el caso más extremo de posesión demoníaca en los evangelios, y el testimonio más impactante del poder transformador de Jesús. Acompáñanos a descubrir cómo el hombre que doma tormentas también doma las tinieblas más profundas del alma humana. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. En los silenciosos y escarpados acantilados de Gadara, entre tumbas que susurraban historias de muerte y desolación, habitaba un hombre cuya existencia era un grito constante en la noche. Los grilletes y cadenas yacían rotos a su alrededor, testigos mudos de una fuerza que ningún poder humano podía contener. Su morada eran los sepulcros, su compañía los demonios, su grito el eco de una humanidad secuestrada por las huestes del abismo. En este hombre, la imagen de Dios yacía enterrada bajo legiones de tormento, un espejo roto que reflejaba la tragedia de toda alma cautiva por el mal. Cuando Jesús desembarcó en aquella región, no encontró una bienvenida de multitudes ni un comité de recepción religioso. Encontró a este hombre corriendo hacia él desde los sepulcros, un encuentro que parecía más un ataque que una súplica. Pero bajo el rugido de los demonios, Jesús escuchó el clamor silencioso de un alma que había perdido toda esperanza de liberación. Los espíritus inmundos reconocieron al santo antes que los religiosos de la región, confesando su identidad y su destino: Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. La negociación que siguió revela una verdad escalofriante. Los demonios prefieren habitar en cerdos que vagar por el abismo. 2000 espíritus pidieron permiso para entrar en una manada de cerdos, y Jesús se lo permitió.
En ese momento, los cerdos se precipitaron al mar, ahogándose en las aguas que no pudieron tragar al gadareno liberado. La creación misma prefirió la destrucción antes que albergar el mal que había atormentado a un hombre hecho a imagen de Dios. Los cuidadores de los cerdos huyeron a la ciudad, y cuando los habitantes llegaron, encontraron una escena que desafiaba toda explicación. El hombre que había sido un terror andante estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, a los pies de Jesús. La transformación era tan completa, tan radical, que el miedo se apoderó de ellos. En lugar de celebrar la liberación de un ser humano, se aferraron a sus pérdidas económicas y rogaron a Jesús que se fuera de sus costas. Prefirieron la oscuridad familiar con sus cerdos que la luz incómoda con el libertador. El hombre liberado, en un acto de gratitud que conmueve los cielos, suplicó quedarse con Jesús. Pero el maestro le dio una misión paradójica: vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El primer misionero a los gentiles no fue un apóstol entrenado, sino un exendemoniado que recorrió la región de Decápolis proclamando lo que Jesús había hecho por él. Su testimonio era su teología, su liberación su credencial, su transformación su sermón. Esta historia nos confronta hoy con preguntas incómodas. ¿Cuántos gadarenos viven a nuestro alrededor, encadenados por adicciones, atormentados por traumas, aislados en sepulcros de soledad y desesperanza? ¿Estamos dispuestos a acercarnos a ellos con la compasión de Cristo, o preferimos mantener nuestra distancia religiosa? ¿Qué cerdos valoramos más que la liberación de un alma? Nuestras prioridades económicas, nuestros prejuicios sociales, nuestra comodidad personal nos impiden celebrar cuando el poder de Dios transforma lo que nosotros consideramos irrecuperable. Jesús cruzó el mar hacia territorio gentil, arriesgando su reputación, para liberar a un solo hombre poseído por 2000 demonios. Ese hombre, transformado, se convirtió en el primer evangelista a su propia cultura. La lección es clara: ningún alma es demasiado oscura para la luz de Cristo, ningún cautivo demasiado encadenado para su liberación, ningún territorio demasiado pagano para su gracia. Pero la liberación tiene un costo. Debemos estar dispuestos a perder nuestros cerdos, aquello que valoramos más que a las personas, para experimentar la plenitud de su reino. El gadareno sentado a los pies de Jesús es la imagen de toda alma redimida. Antes en tinieblas, ahora en luz. Antes atormentada, ahora en paz. Antes aislada, ahora enviada. Que como Él, aprendamos que la verdadera libertad no es solo ser liberados de algo, sino ser liberados para alguien. Y que nuestro testimonio más poderoso no es lo que sabemos, sino lo que hemos experimentado, las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué cadenas te han impedido vivir en libertad? ¿Cómo usas tu testimonio de liberación para ayudar a otros? ¿Qué áreas de tu comunidad necesitan la liberación de Jesús? Hoy, puede que no vivas entre tumbas ni tengas legiones demoníacas, pero todos tenemos áreas donde el enemigo ha establecido fortalezas: adicciones, miedos, traumas, amarguras. La misma autoridad que liberó al gadareno está disponible para ti. Y cuando Jesús te libera, no solo te sienta a sus pies, vestido y en tu juicio, te envía de regreso a tu Decápolis a contar lo que Él ha hecho. Tu pasado más oscuro puede convertirse en tu ministerio más poderoso.